Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una conversando con el diputado William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente del Partido Acción Democrática. Fíjate, muchas veces la oposición ha estado inmersa en sus propias contradicciones y hay temas como, por ejemplo, la participación electoral que terminan siendo elementos que la han dividido, ¿verdad? El caso del 20 de mayo, un factor de la oposición participó en esas elecciones. Otros factores no participaron, unos por inhabilitados y otros porque sinceramente o sencillamente no creyeron en la línea electoral. Pero también pasó con las elecciones a gobernadores, pasó con la propia convocatoria de la constituyente. Es decir, siempre ha habido un espacio en el cual el gobierno ha aprovechado las contradicciones de la oposición para terminar imponiendo su política. Y la política, aquí en la China, en cualquier lado, se mide por resultados. Así es. Los resultados han determinado que el presidente Maduro, a pesar de todos estos años conflictivos, ahí está. Frente a esto, ¿qué ha pasado en la oposición? ¿Por qué la oposición no ha dado con una estrategia certera? Porque más allá de la responsabilidad que puede tener el presidente Maduro, el gobierno de Maduro, las decisiones que ha tomado, todo eso, está el propio cuadro interno de la oposición. Porque no ha habido sinceridad en honrar los compromisos y los acuerdos. Porque en junio del año 2017, en el Hotel Pestana, se leyó un acuerdo de unidad y de gobernabilidad, que lo leyó precisamente Henry Ramos. Es un acuerdo que establecía los criterios de gobernabilidad, acuerdo que estaba firmado por todo el mundo de la oposición, todos lo firmaron. Desgraciadamente, meses más tarde, entonces hubo una candidatura que no fue producto de un proceso, como se había hablado ahí, de elecciones internas. Y después, posteriormente, otras cosas que sucedieron. Entonces, ese acuerdo, de verdad, se firmó con esa idea de enrumbar una gobernabilidad política previa y posterior a un nuevo gobierno. Fíjate que cuando los acuerdos se cumplen, las cosas funcionan. En la Asamblea Nacional ha habido un acuerdo. Desde el año 2016 se ha venido cumpliendo. El primer presidente fue Henry, el segundo presidente fue Julio Borges, el tercer fue Omar Barbosa y ahorita está Guaidó. O sea, se cumple un acuerdo de gobernabilidad y eso hace posible que las cosas funcionen en medio de las discrepancias y de las divisiones o de las diferencias que puedan haber. Entonces, ese es el primer punto que yo creo que yo llamaría en este momento. Si hay un acuerdo, vamos a respetarlo. Si tenemos que ir a unas elecciones primarias, como se estableció en ese momento, para escoger un candidato o escoger un líder de la oposición, pues vamos a hacerlo. Pero eso desafortunadamente no se ha cumplido y ese acuerdo de gobernabilidad no se cumplió. Entonces yo diría que ese es uno de los aspectos fundamentales. La otra cosa que hay que estar claro, que ahorita todo el mundo estamos de acuerdo que estamos en presencia de un proceso ilegítimo. Tanto la comunidad internacional como la comunidad nacional estamos en presencia de un usurpador, es decir, hay una coincidencia plena allí. No es un presidente legítimo, es un usurpador, etc. Ahí hay coincidencia en la categorización o en la calificación o en la naturaleza del adversario que nosotros o del enemigo que nosotros tenemos enfrente. Frente a esa situación es donde nosotros tenemos que articular las vías operativas, cómo nosotros vamos a cuajar en una alternativa que nos lleve rápidamente a resolver el problema del país. Por ejemplo, ¿cómo se hace viable en la práctica ese documento que aprobó la Asamblea Nacional sobre la transición política? ¿Cómo lo pueden hacer viable? O sea, ¿con qué elementos? Porque una política se impone no solamente porque sea justa, se tiene que imponer también sobre la base de las condiciones objetivas, y entre las condiciones objetivas está el problema de la fuerza. O sea, ¿con qué fuerza cuenta la oposición hoy para hacer realidad esa política? Porque ha pasado muchas veces. Claro, es una buena pregunta. Las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas. Tenemos una fuerza moral, ¿verdad? Tenemos una fuerza difusa, si se quiere decir en estos términos, porque la mayoría de la gente rechaza este régimen. Tenemos una fuerza internacional, producto de ese trabajo que la Asamblea Nacional comenzó a hacer desde el año 2016. Pero bueno, si los términos están en función de cuántos cañones o cuántos militares tenemos, bueno, eso no lo tenemos nosotros, es decir, por lo menos yo no conozco nada de eso, ¿no? Cuando yo me refiero a fuerza, no solamente me refiero a eso, me refiero a todo el conjunto de elementos que hacen sí, pero es capacidad de movilización, claro, etcétera, claro, pero unidad de criterios, unidad política, unidad pero de acción, yo toco etcétera. ese puntico allí. Que también es un porque elemento, es importante. porque obviamente las Fuerzas Armadas juegan. Claro, este porque mi escenario. llamado es a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, y lo voy a decir con todo el respeto, no pueden seguir siendo títeres. Fuerza Armada tienen que asumir una responsabilidad también. En segundo lugar, sí tenemos que organizar la lucha social
hay buenos experimentos o ejemplos que se están dando, como el caso del Frente Amplio. Yo creo que eso es importante. El Frente Amplio Venezuela Libre, que desarrolló y estableció un plan nacional de protesta y de movilizaciones. Precisamente hoy hubo una serie de actividades en Mérida, en Ciudad Bolívar, en Maracaibo, en otros estados, en Maracay. O sea, hubo actividad, hubo presencia en el sentido de que hay una decisión unitaria de ir hacia un plan de lucha. Yo creo que ahí tenemos una estructura que vale la pena empujarla. Pero fíjate, el secretario general de Acción Democrática, tu compañero Henry Ramos Ayub, él ha dicho, incluso en el mismo día de la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea, que la solución tiene que ser constitucional. Entonces, ¿cómo puedes dibujar una solución constitucional en este momento? O sea, ¿cómo sería la vía para lograr una solución constitucional? Porque siempre, Vladimir, una solución constitucional es la misma Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, sería una solución constitucional esa propuesta que hicieron de que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia de la República. Fíjate tú, Vladimir, Por ejemplo, una solución constitucional. Que lo hacen por ciertos factores, muchos factores que no están ni siquiera en el país, que sí, lo están claro, empujando. pero hay una cosa importante allí, que la propia Asamblea estableció unas reglas del juego, estableció un estatuto de transición, un consejo de transición, o sea, un proceso de discusión sobre ese tema de la transición. Eso es constitucional porque se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Yo pienso de que cuando se habla de salidas constitucionales también nos estamos refiriendo a lo que todo el mundo está exigiendo, que son elecciones libres, no estas elecciones de remedio, sino realmente tiene que llegarse a un acuerdo con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, son cosas que dependen... Y ese acuerdo tiene que llegar con el gobierno. Claro, pero déjeme decirte, tiene que haber fuerza material de parte de la oposición. ¿Qué quiero decir fuerza material? Movilización popular, organización social, darle a la gente una voz de esperanza, de verdad transmitirle a la gente de que sí hay esperanza, hay posibilidades de salir de esto. Es decir, nosotros tenemos que sincronizar acciones internacionales con acciones regionales y locales o nacionales y tenemos que desarrollar un programa de activismo político Por social cierto que también. en el discurso del presidente hoy uno de los elementos ha sido precisamente la condena a la posibilidad de una intervención y el llamado a los países del ALBA y otros escenarios internacionales a que se trace una estrategia contra el intervencionismo. Acción Democrática comparte la idea de una acción extranjera, de una intervención internacional, como plantean algunos factores. Mira, nosotros somos un partido nacionalista, que siempre hemos desarrollado una estrategia en función nacionalista. Pero ahorita hay conceptos del derecho internacional de los derechos humanos que tienen que valorarse en función del débil de la ecuación, que es el pueblo que está sufriendo. Pero ¿quién ha sido aquí más injerencista? Es Maduro, es Chávez. Por ello nosotros hoy estamos débiles en lo que corresponde, por ejemplo, a la defensa del Esequibo, a la defensa de la fachada atlántica. Ellos le entregaron eso a los cubanos. Ellos dieron declaraciones públicas que permitieron y debilitaron la postura tradicional de la diplomacia, de la democracia diplomática o de la diplomacia en tiempos de la democracia en la defensa del Esequibo y de la fachada atlántica. Entonces, cuando ellos hablan de injerencismo, ¿quiénes han sido los principales injerencistas que han permitido que otras potencias, si de casualidad no nos pusieron aquí una base militar rusa? Sin embargo, llegaron algunos aviones. Después dijeron que esa base no iba a la horchila. ¿Quiénes son los primeros que han permitido eso? El propio gobierno, Maduro y Chávez al principio. Hablando de eso, me gustaría comentar también la postura de William Dávila y de la Asamblea Nacional y de AD, por supuesto, frente a la declaración del Grupo de Lima, que fue muy cuestionada por algunos factores en cuanto al tema del Esequibo, porque prácticamente pues golpeó uno de los elementos que ha sido histórico, como es el reclamo de Venezuela, la soberanía en el Esequibo. Pero vamos a comentarlo al regreso, ya venimos con William Dávila.